Vamos a ver el siguiente tema, es la lección 14 y es Jesús el verdadero sacerdote, amén. Es una lección un poquito más larga, vamos a ver si podemos terminarla el día de hoy, si no la sigo grabando en mi casa, ¿verdad? Cuando ya se haga tarde, no se crean. Jesús el verdadero sacerdote, de eso nos hablan los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se le llama Pentateuco, los judíos le llaman la Torá, ¿verdad? O la ley, y son los 5 primeros libros de la Biblia que escribió Moisés. ¿De qué habla principalmente? Génesis habla desde los orígenes, habla de cómo nace el reino de Israel, la nación de Israel, pero en realidad el tema importante de estos libros es los sacerdotes, lo concerniente a los sacerdotes principalmente. Adán, Caín, Abel, Noé y Abraham, ellos hicieron sacrificios por sí mismos. ¿Recuerdan que Noé, después que salió del arca, qué fue lo primero que hizo? Levantar un altar. ¿Qué fue lo que hizo Abel cuando ya eran adultos? Levantó un altar y sacrificó. ¿Qué fue lo que hizo Abraham durante todas sus jornadas? Él estableció altares. ¿Por qué lo hicieron? Vemos que las cabezas de familia actuaban como sacerdotes para la familia. El patriarca era el líder, pero también era el que era como una figura sacerdotal para la familia. En Éxodo 12:3, que es la institución de la Pascua, Dios le dice a Moisés: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según ¿qué? Las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces el padre de familia tomaría un cordero. Recuerden que ¿a qué altura está siendo escrito esto? Todavía no se había establecido el sacerdocio levítico, todavía no se había ungido a Aarón como sumo sacerdote, no hay sacerdocio, pero ya desde antes, como lo vimos en los patriarcas, Adán, Abel, Noé, Abraham, Dios le dice al pueblo, cada padre de familia va a tomar el cordero y lo va a inmolar, porque los padres de familia actuaban como sacerdotes de la familia. Ahora, después de esto, cuando Israel ya sale al desierto y Dios establece a la nación de Israel y le da la ley, Dios establece que de Aarón, que era de la tribu de Leví, iba a surgir un sacerdocio para la nación. Éxodo 29:9 dice: le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho ¿qué? Perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Entonces ahora Aarón y sus hijos iban a ser sacerdotes para la nación. Amén. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Eran aquellos que ofrecían el sacrificio a Dios. Ellos ofrecían sacrificio a Dios como representantes del pueblo, como intermediación entre Dios y el hombre. Entonces, ¿qué era un sacerdote? Era un mediador. Noten eso, es muy importante. Era un mediador, era un intercesor. Representaba al pueblo delante de Dios. Ojo con todo eso. Representaba a la nación delante de Dios y ofrecía sacrificios delante de Dios. Los oficios del sacerdote, fíjense, vamos a ver bastantes cosas. Se encargaba del lugar santo y se encargaban de los sacrificios. Números 16:40. En recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. O sea que solamente el sumo sacerdote podía acercarse a ofrecer incienso delante de Dios. El que no era del sacerdocio de Aarón, Dios mandaba fuego y los destruía. Dios hacía que se abriera la tierra y se los tragara. Fue lo que sucedió con Coré, con Datán y Abiram. Ellos tomaron incensarios y supuestamente quisieron ofrecer delante de Dios ese incienso, y la tierra se abrió y se los tragó. Todos los días supervisaban los sacrificios. Eso está en Números 28, del 3 al 8. Y les dirás:
Esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová: 2 corderos sin tacha de 1 año cada día, será el holocausto continuo. 1 cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde, y la 10ª parte de 1 efa de flor de harina amasada con 1/4 de un hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda, en holocausto continuo, que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la 4ª parte de un hin con cada cordero, derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Y ofrecerás el 2º cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. El sacerdote tenía que ofrecer diariamente 1 cordero en la mañana y en la tarde, y con todo esto que dice aquí. ¿Para qué? Era el holocausto continuo, era adoración, pero también era pedir perdón por los pecados diariamente, por los pecados de la nación. Ahora, había un sacrificio anual que era en el día de expiación. Entonces, ¿quién era el sumo sacerdote? Era la persona más importante de la nación. Acuérdense que en este momento no hay reyes. Era el personaje más importante. ¿Por qué? Porque de él dependía que la nación fuera perdonada de sus pecados delante de Dios. Era la persona más importante de la nación. Enseñaban la ley de Dios al pueblo. Segunda Crónicas 15:3 dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, y sin ley, porque el sacerdote enseñaba la ley. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. Es una palabra de maldición que el que tenía que tener la ley ya no la tendría por causa del pecado. Buscaban también los sacerdotes la voluntad de Dios. Dice Éxodo 28:30: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. El sacerdote tenía aquí un pectoral. Era un recuadro de tela cosida con oro y de un material precioso, que tenía 12 piedras que representaban, cada piedra tenía uno de los nombres de las tribus de Israel. Entonces, literalmente el sacerdote cargaba con los 12 nombres de las 12 tribus de Israel en su pecho, y tenía el Urim y el Tumim, que eran 2 piedras, en sus hombros. Y estas 2 piedras se empotraban y podían ser quitadas, y con ellas era como que echar suertes, y metían la mano, y dependiendo de cuál piedra tomaba era un sí o un no, de parte de Dios, claro, y funcionaba. Ahora, cuando metía la mano y la sacaba y no agarraba nada, significaba que Dios no había dado respuesta. Pero era el que consultaba la voluntad de Dios. Se encargaban de atender a los leprosos. Qué curioso que Jesús hizo todo esto, ¿verdad? Él hizo todo esto, Él dio la ley, Él fue el que nos mostró la voluntad de Dios, Él fue el que dio sanidad a todos los leprosos de su época, ¿se acuerdan? Levítico 14:2: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Amén. Se encargaban de juzgar. Deuteronomio 17:8-9 dice: cuando alguna cosa les fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas y el juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. ¿Lo hizo Jesús? Juan 8, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y Jesús juzgó, y al final dijo: ni yo te condeno. ¿Se acuerdan? Él es el sumo sacerdote que lo hizo todo esto. Segunda Crónicas 19:8-9: puso también a Josafat en Jerusalén algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén, y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro, en cualquier causa que viniera a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros,
y sobre vuestros hermanos, haciendo así no pecaréis. Y aquí el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. Amén. Era lo que hacían los sacerdotes. Se encargaban de juzgar. También examinaban si una mujer había adulterado. En Números del 5, del versículo 11 al 31, no lo voy a leer todo porque es toda una página y media, pero simplemente dice que si un hombre venía sobre él el espíritu de celos, porque es interesante que haya un espíritu de celos, y dude de que su mujer le fue infiel, iba a llevar a la mujer delante del sacerdote. El sacerdote iba a tomar del agua santa, iba a tomar un poco del polvo que había en el tabernáculo, lo iba a poner sobre el agua y le iba a decir a la mujer: te conjuro que si has pecado, que el Señor haga que tu muslo se caiga y que tu vientre se caiga. O sea, una maldición. La mujer tomaba el agua, y si los celos eran correctos, si realmente le había sido infiel, se le caía el vientre. Ahora, si los celos habían sido un espíritu de celos, pero sin que ella le hubiera fallado, la mujer no le pasaba nada, y el hombre podía estar tranquilo de que nada más era una falsa alarma, ¿verdad? Pero sucedía. Así que, hermanos, cuando quieran les damos agüita con polvo aquí de la plataforma. No se crean. Pero es interesante que hay espíritu de celos. No por nada, ¿verdad? Pero el sacerdote era el que se encargaba de supervisar y de dar un juicio en cuanto a esas cosas santas. Supervisaban las ofrendas de los nazareos. En Números 6, del 1 al 21, está muy larga la porción, la van a leer en casa, amén. Está muy larga, pero simplemente el voto del nazareo, el nazareo se apartaba para Dios un cierto tiempo y tenía que dejarse crecer el cabello, no podía beber cosas alcohólicas ni cosas dulces como uvas pasas, etcétera y tal, y tenía que consagrarse a Dios, y no podía acercarse a un cuerpo muerto o algún pariente muerto o algún funeral. Si por alguna razón, por algún accidente tocaba o estaba cerca, no sé cuántos metros de una persona muerta, tenía que empezar otra vez de cero el tiempo del nazareato, y el sacerdote era el que vigilaba este voto de nazareo. También supervisaban las ofrendas para el templo. Está en Levítico 27, versículo 8 al 25, porque los sacrificios debían ser perfectos. Dios dijo: no me van a traer ni lo ciego, ni lo enfermo, ni lo cojo, ni lo roto. Tienen que traerme sacrificios perfectos, porque yo soy Dios, el Dios que es dueño de toda la tierra. Y los sacerdotes checaban los animales del sacrificio. En los días de fiesta o de guerra, soplaban la trompeta y bendecían el nombre de Dios. Eso está en Números 6, del 22 al 27, lo vamos a leer. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Y no hizo lo mismo Jesús. Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Malaquías 2:7 dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y dice la palabra también en los evangelios que toda la nación buscaba a Jesús para escuchar sus enseñanzas, y se sorprendían que les hablaba no como los fariseos, no como los sacerdotes, porque él hablaba como quien tenía autoridad, porque él no era un sacerdote, era el sumo sacerdote eterno. Ahora, todos esos sacerdotes que se habían levantado en el Antiguo Testamento no eran perfectos. No eran perfectos, todos cayeron, todos fallaron. Lo dice la palabra. En Hebreos 7, 27 al 28. ¿Por qué no eran perfectos? Porque se acuerdan que ellos ofrecían sacrificios por el pueblo, por el pecado del pueblo, y eran mediadores entre el pueblo y Dios, eran representantes del pueblo, pero ellos también tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, porque eran pecadores.
que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces el sumo sacerdote llevaba primero sangre por sus pecados, y una vez ofrecido el sacrificio por sus propios pecados, ofrecía la sangre por los pecados de toda la nación. Pero Cristo solamente llevó una sangre, su propia sangre, y por los pecados del mundo, porque Él era justo y no necesitaba sacrificios para sí mismo. Él era perfecto. Él es un sumo sacerdote perfecto. Hebreos 10:11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Ah, caray. Entonces los sacrificios de los sumos sacerdotes nunca quitaban los pecados. No, nunca. Por decirlo así, y eso es un decir, tenían caducidad de un año, porque cada año en el mismo día tenían que volver a ofrecer el sacrificio del día de expiación. Pero en realidad ni siquiera habían quitado los pecados de ese año. Eran un vislumbre, eran un símbolo, una profecía del verdadero sacerdote que ofrecería un solo sacrificio eternamente y para siempre. Y esos sacrificios no quitaban los pecados. De hecho, la sangre del cordero que se derramaba, todos los sacrificios de la sangre se derramaba sobre el altar de bronce. Pero en el día de expiación era un sacrificio diferente, porque esta sangre, el sacerdote entraba al lugar santísimo y derramaba la sangre sobre la plancha que se llamaba propiciatorio, o otro nombre es asiento de misericordia o trono de misericordia. ¿Qué era este trono de misericordia? Era una plancha de oro, de la cual de la misma pieza salían dos querubines que extendían sus alas el uno hacia el otro, y los dos querubines miraban hacia la caja de madera de acacia cubierta de oro, donde estaba la ley, donde estaba la vara de Aarón y donde estaba el maná. Y cuando miraban hacia eso, ¿qué es lo que veían los querubines? Veían el pacto que Dios había dado, pero también veían el pacto que había sido quebrantado siempre por el pueblo. Entonces, ¿qué era lo que los querubines estaban viendo? O lo que Dios veía. Veía cómo Dios había dado un pacto y el pueblo no lo podía guardar. Eso era lo que veían. ¿Me explico? ¿Qué era lo que hacía el sumo sacerdote? Derramaba la sangre sobre el propiciatorio para que los ángeles ya no vieran el pacto que había sido quebrantado, sino que vieran un sacrificio por los pecados. ¿Me explico? Pero esa sangre no quitaba los pecados, impedía la visión santa de Dios por un año más. Por un año más. Dios teniendo misericordia un año más, soportando los pecados de la humanidad, soportando la infidelidad del hombre, año tras año, año tras año. Y ese es el trabajo del sumo sacerdote, solamente pedir perdón un poco más. Alarga el plazo de tu perdón, Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor? Dice Levítico 4:3: si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Jeremías 5:31: los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Los sacerdotes cayeron, pero es que ellos nada más eran una sombra del verdadero sacerdote que vendría. ¿Quién es el verdadero sacerdote? El que se encargaría del problema del pecado de una vez, eternamente y perfectamente. Isaías 53, 5 al 6 nos habla de ese sumo sacerdote. Lean en casa después todo el capítulo. Pero estos dos versículos son preciosos. Mas Él, ¿quién? Nuestro sumo sacerdote. Él, herido fue por nuestras rebeliones. Porque no guardar el pacto es rebelión. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Algunos de nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Dice así? Todos nosotros. Pero hermano, yo nunca he ido a un antro. Yo nunca me he emborrachado. Yo hasta el día de hoy nunca me he emborrachado. Pero todos nos descarriamos. Si bebiste o no bebiste, si te drogaste o no te drogaste, si fuiste un adúltero o no, sé un pecador. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hebreos 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y se sentó y volteó con el Padre y dijo: se acabó. Se acabó. Ya no se necesita derramar más sangre. Por eso el templo cayó en el año 70 después de Cristo, porque ya no había necesidad. De hecho, desde que Jesús murió, el velo del templo se rasgó sobrenaturalmente. Dios dijo: ya, la entrada está abierta. Ya Dios ya no veía hacia los pecados. Ya Cristo había cumplido. Él es la ley, Él es la vara, Él es el cetro de justicia, Él es el pan que descendió del cielo. Él mismo cumplió todo. Y Dios ya no veía la sangre una vez cada año. Él vio a su Hijo que ofreció un sacrificio perfecto para siempre, que quitó. Jesús quitó el pecado. Él no cubrió, Él quitó el pecado. Amén. Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos. Diga conmigo esta palabra: para siempre, a los santificados. Yo quiero que usted escuche esto. Con una sola ofrenda Él te hizo y me hizo perfecto para siempre, y me llama a mí santificado, apartado. ¿Qué significa esto? Que yo ya soy justo en Jesús. Dios me ve justo, no me ve a mí, ve a Cristo, y me ve justo, me ve santo por la sangre y por la fe que yo tengo en Cristo Jesús. ¿Entiende esto? Soy perfecto. ¿Qué significa esto? Cuando venga Satanás a decirte a ti o a decirme a mí que tú no eres santo, que tú no eres digno, que tú estás separado de Dios, dile: mentiroso, tú eres el mentiroso padre de mentira. Yo soy santo, yo soy perfecto, yo estoy con Dios, yo estoy justificado. Dios ve a Cristo en mí porque Cristo está en mí. Y hermano, cuando yo he caído en pecado, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Primera de Juan lo dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado, dice la palabra. Ve a Cristo, ve al abogado. Él es el mediador. Él es el mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo dice Primera de Timoteo. Dice Primera de Timoteo, ya está editado. Dice Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el mediador. ¿Quiénes eran los mediadores? Los sacerdotes. Entonces el único mediador entre Dios y los hombres, Jesús, es el sumo sacerdote que con una sola ofrenda nos hizo perfectos, nos hizo santificados. El verdadero sacerdote según la orden de Melquisedec. ¿Qué significa esto? ¿De dónde venían los sacerdotes? ¿De qué tribu? Y Dios dejó muy claro, ya lo vimos en el Antiguo Testamento. Él dijo: nadie que no sea de los sacerdotes se va a acercar a ofrecer el incienso, si no le va a pasar lo que a Coré y a su séquito, tragados por la tierra, quemados por el fuego. Entonces nadie podía ser sacerdote si no era de la tribu de Leví. Pero Jesús es sacerdote de otro linaje, de otra orden, porque Jesús ni siquiera es de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá. Y de Judá nunca hubo un sacerdote, porque Dios estipuló que fuera la tribu de Leví. Pero ¿por qué él es sacerdote si es de otra tribu? Porque es de un linaje superior, un linaje eterno. Melquisedec aparece en Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y se lo dio a Abraham cuando venía de derrotar a unos reyes. Y Abraham le da los diezmos del botín y Melquisedec le da pan y vino. ¿Qué es esto? Comunión, la Santa Cena.
el sacrificio que Jesús haría por nosotros. ¿Quién es este? Dice Hebreos 7:3. En el Nuevo Testamento explica quién es este Melquisedec. Sin padre, Melquisedec no tenía padre. Sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio ni fin de días, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. O sea que el que se le apareció a Abraham era Jesús mismo. Era Jesús mismo. Amén. Y Salmo 110, versículo 4, hablando del Mesías que vendría, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús es el verdadero sacerdote. Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos, o sea de cabras, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él vino a dar su vida, Él era el Cordero inmolado. ¿Qué fue lo primero que dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sumo sacerdote que venía a derramar su sangre. Romanos 8, versículo 1 y 2, es el último versículo, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, si tiene una pluma, raye lo que dice ahí: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bórrelo, tápelo. ¿Sabe por qué? Eso no está en el original. Eso fue añadido por algunos traductores posteriores a los escritos originales. No dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aunque es verdad que los que andan en Cristo no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no es requisito, es consecuencia. El problema de este añadido es que pareciera ser requisito. Es el problema. Y no, es consecuencia. ¿Me está entendiendo usted? Vamos a leerlo entonces así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Como consecuencia, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí sí, pero es un añadido, no es el original. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Cuál es la ley del Espíritu de vida? Quiero que entienda usted bien esto. Estamos terminando, pero quiero que entienda muy bien esto. Hay una ley que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y hay otra ley que es la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es la ley del pecado y de la muerte? Por cuanto uno pecó, todos pecamos y estamos sujetos al pecado, y esta carne quiere pecar a cada rato. ¿Me explico? Si yo descuido 5 minutos esta carne, hace un mordedero. Si le suelto la correa, hace un mordedero este perro. Es la ley del pecado y de la muerte. Y esa ley opera en la carne, opera en los hijos de desobediencia. Pero cuando yo he tenido la fe en el sumo sacerdote que ya ofreció su sangre una vez y para siempre, me ha hecho perfecto, me ha hecho santo, me ha hecho justo, entro en otra ley. Entro en otra ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Hay un ejemplo. Hay la ley de la gravedad. ¿No es así? Que todos los cuerpos son atraídos hacia la tierra por el peso y la masa. La ley de la gravedad. ¿Y qué pasa con esta ley de la gravedad? Si yo estoy a 6 metros de altura y me resbalo, esa ley opera y me va a matar. Pero si ese mismo cuerpo no está inerte, sino que está corriendo, y de repente tiene un vehículo que tiene alas y entra en otra ley, que es la ley de la aerodinámica, esa ley de la aerodinámica vence la ley de la gravedad. Y ya no me mato, ahora vuelo. ¿Me explico? ¿Qué es esto? Hay una ley que es la ley del pecado y de la muerte, donde yo soy un pecador vendido al pecado, como lo dice Pablo.
Pero cuando yo entro en Cristo, me subo al avión y la ley de la gravedad ya no me vence. Ahora yo tengo la capacidad de volar en las esferas espirituales de santidad y justicia en Cristo. Amén. Es lo que significa, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y eso es lo que hizo Cristo Jesús. Nosotros éramos dignos de muerte por la ley del pecado y de la muerte. Nuestro destino era morir, pero Él nos trasladó del imperio de Satanás al reino de su amado Hijo a través del sacrificio que Él hizo como sumo sacerdote. Y ahora estamos amparados en Cristo Jesús y el pecado ya no nos puede tocar. Somos salvos, somos santos, somos justos. Amén. Póngase de pie.